Hablando todo un poco, ¿no? Y un tema álgido. Yo, por suerte, estamos en mayo, ¿verdad? Sí. En mayo. Hace 5 meses y pico que dejé de alquilar, por suerte. Pero desde que me fui de la casa de mis viejos hasta hace 4 meses, alquilé. Y padecí lo que padece todo el que alquila, ¿no? Viví como nómade, porque me gustaba el lugar donde vivía, pero me aumentaban demasiado el alquiler, o la inmobiliaria me ponía un porcentaje del que yo podía pagar, en fin. Un montón de, o por ahí el propietario quería más y quería, bueno, una complicación. Por eso se está tratando, esto lo padece todo el mundo, obviamente, por eso se está tratando en diputados una nueva ley de alquileres, porque la sancional 2020 no trajo demasiadas soluciones, trajo más problemas que soluciones, eso de tener 3 años en lugar de 2, bueno, en definitiva, un montón de inconvenientes. Pero vamos a hablar con alguien que seguramente sabe y tiene su opinión al respecto, que es Walter Obones, presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe. Señor Obones, buenas tardes. Jorge Ferraz, Mechi Terán y Gustavo Sánchez Romero saludan desde REC Santa Fe. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. No, por favor, a usted. Bueno, escuchó recién la presentación. Estamos todos esperando que esta nueva ley de alquiler solucione un poquito o ponga un poquito más en claro para ambas partes, para el propietario y para el inquilino, nos soluciona un poco el problema, ¿no? ¿Cómo ve esto que se trata, diputado? ¿Hay alguno de los proyectos presentados que ustedes digan, bueno, este nos gusta? Sí, es un poco lo que vos estás haciendo en la introducción, es, digamos, viendo la punta de un iceberg de lo cual es la problemática de alquilar en Argentina, y te diría que últimamente se está planteando también una problemática en el mundo en general, pero tienen otras condiciones para el acceso a la vivienda bastante diferentes con respecto a lo que es Argentina. La ley de alquileres, como bien mencionabas, en el 2020 fue modificada después de más de casi 40 años con la anterior ley que venía funcionando bien, y esta nueva ley se trató de hacer una ley, por supuesto, superadora y acorde un poco a los tiempos que se estaban viviendo. Más que falle la ley o que trajo más problemas, es verdad, trajo problemas, pero no por la ley en sí. Uno está constantemente escuchando ambas partes, tanto el propietario como el inquilino. En la actividad inmobiliaria, para que alguien pueda alquilar, tiene que haber alguien que pueda ofrecer un inmueble en alquiler. El déficit habitacional en Argentina es histórico y se acentúa en los últimos tiempos cuando hay crisis económica, en la cual, como también muy bien vos decías, pudiste vos acceder a tu inmueble, a tu vivienda propia, pero hay mucha gente que cada vez eso lo ve más lejos por diferentes motivos, pero la mayoría de los problemas son económicos y también el tema de la inflación, que es uno de los puntos centrales que ninguna ley va a solucionar por mejor que sea. Nosotros decimos del sector que hay muchas cosas que se pueden hacer para incentivar a que haya más inmuebles en alquiler, desde desgravaciones impositivas, que una de las propuestas de uno de los diputados es empezar también a no tener tanta presión sobre los inmuebles, sino también incentivar a que la gente siga invirtiendo y construyendo para volcar las propiedades en alquiler. Pero uno de los inconvenientes acá, que todo esto no estaríamos hablando, es que si no tendríamos los altos índices inflacionarios y los constantes cambios en las reglas de juego. Discúlpame, buenas tardes. Sí. Gustavo Sánchez Romero. Para ordenar lo que usted está diciendo, porque dijo varias variables. En principio vamos por el tema de la oferta. De los 3 dictámenes que se conocieron ayer, el de mayoría, que es el del oficialismo, no modifica los 3 años, lo cual es una dificultad, pero sí agrega incentivos. ¿Cuál es el motivo por que ustedes, los empresarios y corredores, están todos de acuerdo en el país y los diputados no pueden ponerse de acuerdo en un dictamen común? La pregunta sería para los diputados. Bueno, pero nosotros lo que vemos es que 3 años es mucho tiempo hoy en Argentina con cómo está el contexto político y económico. Entonces aquel que pone un inmueble en alquiler no sabe cómo se va a actualizar ni el propietario ni el inquilino con un índice que se llama ICL, que es índice contrato de locación. Entonces, esa incertidumbre es lo que todos nos comenta que quisieran achicar
que en vez de 3 años no quedara atado un contrato con esta incertidumbre. Pero sí, por ahí reitero, si no tendríamos los niveles de inflación que tenemos, hacer un contrato de 3 años no sería ningún inconveniente, para nada. El tema es que hoy firmamos un contrato en un monto determinado y no sabemos qué va a pasar ni el año que viene, ni el otro, ni el otro. Y bueno, eso pero es lo que se genera. ustedes son muy creativos, ustedes los corredores son muy creativos, porque cuando salimos de la convertibilidad tampoco se ponían a indexar los contratos y sin embargo le habían encontrado la vuelta, ¿lo recuerda? Nosotros lo que decimos, primero, hay que ser creativo para vivir en Argentina. Sí, no, eso es verdad. En eso es así, si no, no podríamos sobrevivir. Lo que pasó con lo que vos mencionás en la convertibilidad, no se podían ajustar nada por ningún índice, pero teníamos inflación. Entonces, para poder seguir incentivando a propietarios que vuelquen en el mercado de alquileres propiedades, nos planteaban, decía, sí, yo lo pongo este inmueble, pero si me dicen que vale 10 y tengo una inflación y no me dejan durante 2 años incrementarlo, ¿cómo hacemos? Entonces se hizo, según lo preveía la ley, hacerlo escalonado, hacer un monto total, escalonar un monto el primer año y otro monto el segundo año. Digo, pero eso era para que... ¿Podrían encontrar la vuelta ahora? ¿Podrían encontrar? Porque ¿cuál es el problema? Lo que yo veo, no humildemente, de los diputados, que creen que los 3 años, si bien es cierto, comparto con usted que no favorece al propietario, de algún modo le da alguna previsibilidad al inquilino. Digo, y esto parece ser una variable que se está imponiendo. Digo, habría que encontrar la vuelta. Nosotros lo que decimos no es que queremos que sean ni 2 años, ni 1 año, ni 3 años, que se crean reglas de juego que perduren en el tiempo y le den previsibilidad a ambas partes, porque este sistema no funciona si una parte queda conforme y la otra no. Acá, para que funcione, haya más inmuebles en alquiler, tiene que haber gente que apueste a invertir en propiedades y volcarla al mercado de alquileres, porque si no, invierte en otra cosa, claro, o invierte en otros países, como está sucediendo lamentablemente en los últimos meses o años, que muchos inversores se están yendo a países limítrofes porque las condiciones son totalmente diferentes y la rentabilidad es totalmente diferente y la presión que tienen del Estado es diferente. Entonces, en vez de invertir en Argentina, lo hacen en otro lado. Y lamentablemente lo estamos padeciendo nosotros en nuestras oficinas, porque gente que antes compraba departamentos para volcarlo al mercado de alquileres, hoy me dice, estoy comprando en Paraguay, estoy comprando en Uruguay, he comprado en Bolivia, en Perú. Es impresionante, es impresionante la cantidad de gente que está invirtiendo. Bueno, exactamente. Entonces, lo que le pedimos a nuestros legisladores, que son los que ponen las reglas de juego, que pongan reglas de juego claras para ambas partes y que las sostengan en el tiempo y que trabajen en poder controlar uno de los mayores problemas, que es la inflación. Si tenemos una inflación del 5 o 6% anual, como tienen nuestros países vecinos, nadie estaría hablando ni de esta ley de alquileres ni de otras muchas cosas. Nadie le importaría si son 2, 3 o 4 años, porque el que compra un inmueble y lo vuelca al alquiler, ¿qué es lo que quiere tenerlo? Alquilado. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que hoy la incertidumbre que genera, decir, yo compro un inmueble, lo pongo en alquiler y no sé cuánto voy a cobrar el año que viene y el otro año, porque lo voy a ajustar por un índice que va a estar en función a que ese índice es un índice estatal, que sabemos con algunos antecedentes que pasan a veces con los índices estatales, que lo va a fijar el gobierno y que va a estar en base a la inflación. Hay muchas opciones, desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, que es la federación que nuclea a todas las cámaras inmobiliarias del país. Se le acercó en diciembre del año pasado, a través del Congreso, de la Cámara de Diputados, se ingresó varias propuestas para tener en cuenta ante una posible modificación, por las dudas, cuando se empieza a tratar este año. Algunas son de las que se están hablando, desgravaciones impositivas, incentivos también a que aquel que vuelque inmuebles en el mercado de alquileres se le desgraven impuestos, y también incentivarlo con créditos para la construcción de más inmuebles. Tengamos en cuenta que los inmuebles que se vuelcan al mercado son de aportes privados sin ninguna
financiación por parte de líneas de crédito hipotecarios. Bueno, Walter, también pero es cierto, no existe crédito hipotecario, por lo cual no se puede financiar, pero también hay un problema del atraso entre lo que es el índice de construcción y los salarios. Históricamente, yo recuerdo, no soy tan viejo, pero recuerdo que el porcentaje de alquiler era el 1% de la propiedad. Es decir, que si yo construía un departamento por 20 millones, lo debía alquilar en 200.000 pesos mensuales. Hoy un departamento cualquiera vale 20 millones y no lo puedo alquilar por más de 30.000 pesos. Es decir, estoy en el 0,2%. Es perfecto el análisis que vos hacés. El mundo funciona así. La rentabilidad de un bien inmueble está entre el 0,8 y el 1% mensual. En este momento, mensual estamos hablando, en este momento estamos en el 2 o el 2,5 anual. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés hoy 20 millones de pesos y te van a decir, mira, tenés que poner el inmueble en alquiler, vas a recibir el 2% mensual, anual únicamente. Y además yo te voy a fijar como Estado las reglas de juego y si yo te voy a, o sea, una sumatoria de cosas, así que voy a hacer con 20 millones, no compro inmuebles. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Ha disminuido mucho la cantidad de inversores que hay y se van a países limítrofes que todas estas cosas no les suceden. Entonces, una ley, lamentablemente, no va a solucionar el problema de fondo que hay en Argentina con respecto al déficit habitacional. Hay que empezar a trabajar otras cosas y lamentablemente nuestros legisladores se ocupan de cosas que no son las que se tienen que ocupar en este contexto, porque generar cantidad de inmuebles para alquiler lleva tiempo, no es como que uno dice, bueno, voy a fabricar un auto, voy a fabricar una camisa. Claro. Porque, por ejemplo, el crecimiento demográfico se estima en 3% anual y la vivienda no crece en el mismo sentido. Y aún así es muy difícil porque como funciona por ley de oferta y demanda, cuanto menos hay y más demanda, termina subiendo el precio. Y cada vez más son los que quedan afuera. No solamente por la ley de la oferta y la demanda, que es así se regula el mercado en el mundo capitalista que todos vivimos. Lo que pasa es que el Estado puede participar de esa ley de oferta y la demanda. En otros países de Europa, el Estado construye viviendas y las vuelca al mercado de alquileres con precios diferenciales. Entonces, aquel que no puede acceder al mercado, digamos, privado, lo hace a través del Estado. Pero ¿qué pasa? Cuando se le plantearon acá esas opciones a los diferentes organismos, estados provinciales o nacionales, nos dijeron, nosotros somos muy malos administradores. El día que entremos en el mercado de alquileres, va a entrar gente a alquilar y nunca más nos van a devolver el inmueble. Claro. Pero eso tampoco es un problema del corredor inmobiliario ni del inversor. Son cuestiones que hay que regular. Sin irnos demasiado en tema, las viviendas Fonavi que hay construidas en Santa Fe y que están muy bien ubicadas, están pagando cuotas fijas desde hace más de 20 años de 180 pesos. Si le sale más caro el colectivo para ir a pagar al banco que... Sí. Y bueno, como es tan poco, no las paga. Entonces, claro, vos decís, poco y hay morosidad y son inmuebles que están construidos en lugares centrales de la ciudad. Entonces, hay que ver, como decía al principio, no la punta del iceberg, que es la problemática conjuntural hoy, que tenemos un déficit increíble por muchos motivos que sucedieron y se conjugaron en este momento, sino empezar a trabajar en todos los otros elementos para que esto podamos salir de una vez por todas y no tener estos cuellos de botellas que también pasan cada tanto, pero tener esa reserva de inmuebles que se pueden llegar a generar, pero con el tiempo. Hoy se juntaron en Santa Fe y en las principales ciudades del país, sobre todo las ciudades que son universitarias. 3 años que no fueron alquilados inmuebles, llegaron estudiantes por 3 años con la presencialidad. O sea, acá en Santa Fe vinieron los de 2020, 2021, 2022 presenciales. O sea, se triplicó la demanda. Todos aquellos que compraban inmuebles por el tema del mercado de crédito hipotecario no lo están comprando porque sus ingresos no le alcanzan para tomar un crédito hipotecario. Esa gente también sigue alquilando. Sumado a lo que vos bien mencionabas, y este censo nos va a dar muchos datos con respecto a eso,
al crecimiento demográfico que es sostenido de un 3-4% en algunas ciudades del país. Sí, se habla de 14 millones de personas de déficit habitacional, que es una barbaridad para el país. Y otro tema es la movilidad que se está generando en las últimas décadas, de que la gente del campo viene a la ciudad y no se vuelve al campo. Más del 80% de los estudiantes que vienen a Santa Fe o a las ciudades a estudiar no vuelven a sus ciudades de orígenes, porque las posibilidades de trabajo en sus ciudades de orígenes no se las brindan, entonces siguen quedando en las ciudades. Y eso sigue demandando cada vez más inmuebles. Por eso, no es una cuestión de una ley de alquileres. Por supuesto, la ley es algo que a lo mejor mediáticamente seduce, llama la atención, pero acá el problema es mucho más de fondo y es lo que nosotros le planteamos a los legisladores y que vemos que no se están ocupando. De manera que ustedes son pesimistas con respecto al futuro de esta ley, como se viene planteando. Mira, nosotros tenemos que ser siempre optimistas para poder trabajar acá, como te decía hace un rato, pero esta ley, cada vez que quieren tocar algo, se dan cuenta que están tocando otras cosas y que no están dispuestos a lo mejor a darle esa solución. Sí, entonces, claro. Hoy, lo que se vio hasta el día de ayer o hasta el martes en comisiones, no hay acuerdo entre los diferentes sectores y que también esto está generando mayor incertidumbre. Y tenemos planteos en nuestras oficinas. Hay gente que dice, se me desocupa el inmueble, ¿qué hago? ¿Lo sigo alquilando o espero la nueva ley? Y está generando que hay propietarios que a lo mejor no ponen los inmuebles en alquiler esperando una nueva ley. Por eso es imprescindible que se resuelva lo antes posible si va a haber una modificación, una derogación o va a continuar la ley como está, porque no está generando tranquilidad. Y mientras tanto, Walter, ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo acuerdos entre partes de manera provisoria? ¿Ustedes cómo...? No, el mercado sigue funcionando, digamos, con la ley actual. Claro. Mientras no haya otra ley, es la que está en vigencia y es la que se tiene que respetar. O sea, hasta ahora es todo esto, no solamente que se apruebe la ley, sino que también después se ponga en vigencia, porque claro. La ley anterior, desde que se aprobó hasta que se puso en vigencia, también pasó un mes largo. O sea, estamos hoy, se está debatiendo en diputados, tiene que ir a senadores, promulgarla y después ponerla en vigencia. Bueno, mientras tanto hay una ley vigente que es la que se tiene que llevar adelante y respetar. Esperemos haga la mejor ley para todos, ¿no? Para inquilinos y propietarios, obviamente. Gobone, ha sido usted muy amable. No, muchas gracias por el contacto, a disposición, y ojalá que sí, no solamente la ley, sino que se empiecen a otros temas inherentes al tema de habitacional, de la parte habitacional, a empezar a tener soluciones definitivas. Esperemos. Un abrazo grande, muy amable, gracias. Walter Gobone, presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, pasó por Recalculando.